haciendo una charla de motivación. Yo sé que aquí hay personas que han leído los acuerdos, que conocen a fondo los temas, pero se pactaron varias cosas. Se pactó un mecanismo de verdad, y ese mecanismo de verdad se llama una comisión de verdad. Normalmente, en todos los conflictos armados, sean de carácter nacional o de carácter internacional, o cuando hay dictaduras, la primera víctima es la verdad. Y por eso se considera importante que, superado un conflicto armado, se reconstruya esa verdad y esa verdad se socialice y esa verdad permita que todos nos posicionemos ética y políticamente contra esa violencia que se vivió. Esa es la finalidad de una comisión de verdad, que podamos entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables, porque aquí todo el mundo le echa la culpa al otro. Y entonces hay versiones oficiales de lo que pasó y dicen que la responsabilidad toda es de las FARC o del ELN, de los terroristas, o como los quieran llamar. Y hay también una verdad desde otros sectores que consideran que la responsabilidad total es del Estado. Y entonces lo que hace la Comisión de la Verdad es precisamente tener un grupo de comisionados independientes con un mandato específico para que ellos al final produzcan un informe o muchos informes o videos o películas o poesías o lo que quieran producir para contarle a este país qué fue lo que pasó de una manera integral y que nosotros entendamos por qué aquí se presentaron 6.300.000 desplazados, más de 800.000 muertos, más de 90.000 desaparecidos, más de 36.000 secuestrados, que entendamos qué fue lo que pasó. Y de esa manera tratar de vacunarnos todos para que no se vuelva a repetir, para que jamás la sociedad sea indiferente frente a hechos tan terribles como los que se han vivido en este país. Porque aquí no todo el mundo sabe lo que pasó. Y por lo tanto es importante reconstruir esa verdad. Esa comisión de la verdad no tiene una función judicial, tiene una función de socialización de la verdad con miras a la no repetición. Ese es un componente, no hablo más de él. Si ustedes leen el documento, ahí está la duración, el mandato, cómo se componen, cómo se eligen los comisionados y cuáles son los resultados y cuál es el mecanismo de seguimiento. Todo eso está ahí escrito en el acuerdo. Pero luego se pacta un sistema de justicia y obviamente están entre enemigos hablando de la justicia y obviamente la guerrilla dice: yo no creo en su justicia está viciada, su justicia es injusta. Y muchos de los que nos hemos movido en los ámbitos de la justicia, pues sabemos que efectivamente la justicia en Colombia no ha tenido la capacidad de dispensarle justicia a las víctimas. Y no lo decimos con los argumentos que da las FARC, lo decimos con argumentos de otro tipo. La justicia ha tenido problemas de eficacia, ha tenido problemas de corrupción, ha tenido problemas de complicidad con los crímenes. La justicia ha sido presionada. Si no piensen que le metimos candela al Palacio de Justicia, ahí estaban todas las máximas cortes y no tuvimos problemas en meterle tanques, unos en secuestrar a los miembros de la corte y el presidente al frente y los tanques quemando el Palacio de Justicia y bombardearlo. Así es que hemos tratado la justicia en este país. El Palacio de Justicia es el ejemplo. Yo alguna vez daba una charla en Australia sobre el Palacio de Justicia y los abogados y los jueces lloraban. Yo me pregunto qué abogado, qué juez en este país ha llorado por lo que pasó en el Palacio de Justicia. Ese es el trato que le dimos a la justicia. Inmolamos los magistrados, los abogados, los funcionarios,
quemamos el palacio. Unos desde la izquierda con la toma del palacio y el Estado con la autoridad, es que para proteger la justicia. ¿Sí? Entonces, la justicia no ha sido eficaz. Entonces, ¿qué hicieron? Pactaron un nuevo sistema de justicia. Así, pactaron un nuevo sistema de justicia. Y entonces se dijo, como esta justicia no le ha servido a las víctimas, tratemos de crear una justicia transicional que en función de la paz, en función de la terminación de la guerra, posiblemente le dé justicia a las víctimas. Y cuando hablo posiblemente es que a mí me parece que el acuerdo es bueno, es serio, pero yo no metería las manos a la cartera afirmando de que ese sistema le va a dar justicia a las víctimas. Yo diría que es posible. Y cuando hablo de que es posible, es porque yo en el Congreso sigo siendo un defensor de derechos humanos y he dado debates sobre la desaparición forzada, por ejemplo. Y le pregunto a la Fiscalía cuántas investigaciones tiene por desaparición forzada. Y la Fiscalía me dice, tengo 90.000 casos, más de 90.000 casos. Y le pregunto a la misma justicia, ¿en cuántas sentencias hay? Y la justicia me dice, hay 105 sentencias en justicia ordinaria, 10 en justicia y paz, hay 115 sentencias por desaparición forzada. Entonces, ¿cómo puedo yo afirmar que ha habido justicia con las víctimas de los desaparecidos? Pero si yo cojo otro tema, las cifras me dicen que hay 6.300.000 desplazados, y estoy seguro que en este país no hay 1.000 condenas por desplazamiento forzado. Entonces, eso me permite a mí, como abogado, más que como congresista, como defensor de derechos humanos, como ciudadano, pues afirmar que aquí hemos tenido un aparato judicial que nunca le ha dado justicia a las víctimas. Y lo mismo podemos hablar de los secuestrados, y lo mismo podemos hablar de los asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Qué se inventó el gobierno y las FARC con estos asesores internacionales? Se inventó una cosa que se llama Justicia Especial para la Paz. Esa Justicia Especial para la Paz, insisto, es un nuevo sistema. Va a estar conformada ese Tribunal Especial de Paz, va a estar conformado por magistrados nacionales e internacionales. Ahí ya hay una variable. La Constitución colombiana dice que para ser juez se necesita ser colombiano de nacimiento. Ser colombiano. Entonces, ahí ya hay un cambio. Me imagino que en la pelotera entre el gobierno y las FARC en el acuerdo, ellos consideraron que había más garantías de independencia si el tribunal también tenía magistrados internacionales. Para ser magistrado de ese sistema, se necesitan las mismas calidades que para ser magistrado de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se supone que son magistrados de alto nivel. Se supone que son magistrados especializados en temas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional. Es lo que me hace a mí pensar que corremos el riesgo de que pueda ser un buen tribunal. Si los magistrados son nombrados y son personas que sepan de estos temas y que tengan ese nivel. Ese tribunal va a aplicarse en el marco de la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es un sistema que trata de conciliar la paz con la justicia, porque siempre hay esa tensión. La tensión de las víctimas que piden justicia plena, que piden penas completas frente a la gravedad de los delitos, penas proporcionales, y los que consideran que cuando hay una negociación de paz deben operar amnistías e indultos y que por lo tanto el estándar de justicia debe ser bajo. ¿Qué dice la justicia transicional? La justicia transicional dice, a mayor verdad, menor justicia.
menor punibilidad. A menor verdad, mayor punibilidad. ¿Qué dice el derecho internacional? El derecho internacional dice que cuando hay un conflicto armado y termina el conflicto armado, se le debe dar amnistías e indultos generosos a quienes entreguen las armas y hagan un acuerdo de paz. El acuerdo dice eso, dice que habrá amnistías e indultos. ¿Qué dice el derecho internacional? El derecho internacional dice que cuando se trata de graves crímenes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves crímenes, violencia sexual, reclutamiento de niños, asesinatos de civiles, bueno, cada concepto de esos es un capítulo del Código Penal. Que cuando hay esos graves delitos, esos delitos no son amnistiables ni indultables. Y efectivamente el acuerdo dice eso. Dice que los que hayan cometido graves delitos tienen que pasar por el tribunal y tienen que decir verdades plenas. Y los invito a que lean el acuerdo, porque el acuerdo define qué es verdad plena. Por eso a mí me da risa cuando los políticos, yo soy político, soy congresista, andan diciendo que no va a haber verdad. Si es que el que va a calificar la verdad no es el Centro Democrático, ni el Polo Democrático, ni el Partido Libre, van a ser los magistrados del tribunal. Y va a ser caso por caso. Y van a ser los magistrados del tribunal los que van a decir si determinado comandante guerrillero o determinado político, porque ahí pueden estar los políticos o empresario o militar, dijo la verdad. Y si la verdad es plena, el acuerdo también dice que si las verdades son plenas, se pueden aplicar medidas restaurativas de 5 a 8 años. Pero el acuerdo también dice que si uno no dice la verdad plena como imputado del sistema de justicia especial de paz, pues pasa a juicio, a un juicio contencioso. Si en el curso del juicio el que está acusado acepta los hechos, entonces se le pone una pena de cárcel de 5 a 8 años. Si se va de niegue hasta la sentencia, se va de niegue es el argot que se usa en las cárceles. Que se de niegue es no aceptar los delitos que se le imputan, habiéndolos cometidos. Si se va de niegue, como dicen en las cárceles, la pena puede ser física hasta de 20 años. Entonces, si yo fuera militar, si yo fuera guerrillero, si yo fuera responsable como civil, como empresario, como financiador de crímenes que tengan que ver con el Tribunal de Justicia Especial de Paz, yo estaría preocupado, porque el acuerdo dice que hay que decir la verdad plena. No como en Justicia y Paz, que uno de los postulados decía: anóteme todos los muertos, anótemelo a mí ya y listo. Se supone que son verdades plenas. Este comandante paramilitar del Magdalena Medio, que sufría Alzheimer, se me fue el nombre, Ramón Izaza, por ejemplo, llegó a Justicia y Paz y dijo: tengo Alzheimer. Contrató unos abogados para que recogieran la lista de todos los muertos de la zona donde operó, y llegó a Justicia y Paz de manera vulgar con una lista de muertos y dijo: anóteme todos esos. Habían hasta accidentes de tránsito, suicidios, ¿no? Y luego le preguntaron por los desaparecidos, dijo: a mí no me pidan desaparecidos, nosotros todos los picamos y los tiramos en los ríos, no tengo una fosa que entregar. Es decir, eso no son verdades plenas. Si yo leo el acuerdo tiene otra categoría de verdad. Por eso para mí es vital quiénes van a ser los magistrados del tribunal. Y cuando hablamos de penas de 20 años, si aquí hay algún abogado penalista aparte de yo, de mí, pues he sido penalista, se tiene claro, porque yo tuve sentencias como representante de víctimas de 60 años, de 40 años, de 50 años.
Y personas que tenían condenas de 50 años obtenían la libertad con 17 años físicos. O condenas de 40 años se obtenía la libertad con 12 años físicos. Y si el acuerdo dice que se pueden poner penas hasta de 20 años físicos, pues esa es la máxima pena del Código Penal. Porque esas penas el acuerdo dice que no tienen descuento ni tienen ningún beneficio. Eso equivale una pena de 20 años físicos a la máxima pena que tiene hoy el Código Penal, que es de 60 años. Entonces, yo los invito a que lean los acuerdos. Yo insisto en que esos acuerdos se ajustan a los estándares internacionales. Prevé la amnistía inmediata para delitos políticos y conexos. Prevé que en los delitos graves hay que pasar por el tribunal. Prevé que si hay verdades plenas pueden haber penas restaurativas. Pero prevé que si no hay verdad, las penas pueden ser las máximas del Código Penal, en términos prácticos. ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿Ya hablé 20 minutos? Ah, bueno. Bueno, pero ustedes van a leer el documento, o sea, no me crean. Digan, yo ese es del pueblo, ese es mentiroso, y lean los acuerdos. No me crean. ¿El sistema qué tiene entonces? El sistema tiene una unidad de investigación y de acusación, una especie de fiscalía. El sistema tiene una sala de ofrecimiento de la verdad. El sistema tiene una sección de amnistía y indulto. Tiene salas de primera instancia para los que dicen la verdad, salas de primera instancia para los que no dicen la verdad, sala de apelaciones para todo. Tiene una sala de revisión. Ojo, para los estudiantes y los que conocen el tema de la protesta, de la criminalización y demás. El tribunal permite que si una persona está condenada por hechos atribuidos de las FARC, pero no es de las FARC, se puede beneficiar del tribunal. En muchas zonas del país, muchísima gente fue acusada injustamente de ser terrorista y fue detenida y fue apresada. Estudiantes, líderes agrarios, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahí hay también una sala de revisión. Es decir, si yo hablo como abogado técnico especializado en derechos humanos, tengo que decir que el acuerdo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es un acuerdo aceptable y ajustado a estándares internacionales. Y eso lo ha dicho Naciones Unidas, eso lo ha dicho la Corte Penal Internacional, lo ha dicho muchas ONGs internacionales. Y recordemos que hubo exmagistrados de la Corte Constitucional que participaron en la elaboración del acuerdo. Entonces a mí me da un poco de risa cuando la gente dice, es que paz sin impunidad, o que Timochenko no sé qué, o que tal comandante. No sabemos. Yo no estoy tan seguro que todos los que hayan cometido graves crímenes, sean guerrilleros, sean militares, sean civiles que apoyaron la guerra, van a pasar tan fácilmente por el tamiz del tribunal, porque realmente el acuerdo es bueno. Y por eso yo digo, las víctimas nunca han tenido justicia, se corre el riesgo de que por un lado puedan saber la verdad y que eventualmente puedan tener justicia. Es mi punto de vista, obviamente es un punto de vista. No estoy aquí diciendo la verdad, estoy dando mi punto de vista y procedo con las preguntas.